El duque no recordó su cumpleaños. Otra vez. Pero aquella mañana, al despertar, descubrió algo mucho peor que un simple olvido. Ella se había marchado. Y lo terrible no era que se hubiera ido, era que él nunca imaginó que ella pudiera hacerlo. Esta es la historia de cómo un hombre perdió lo que más amaba, no en un instante, sino en 1000 pequeños olvidos, y de cómo ella encontró finalmente el amor que siempre mereció. La luz del amanecer se filtraba apenas entre las cortinas de terciopelo carmesí cuando el duque de Wentworth abrió los ojos. Durante un instante, todo pareció normal. El fuego en la chimenea se había consumido hasta quedar en cenizas grises. El silencio de la mañana envolvía la habitación como una manta pesada. Pero algo faltaba, algo que él no podía identificar al principio, algo que su mente, todavía nublada por el sueño, se negaba a reconocer. Se incorporó lentamente, apoyándose en los codos, y miró hacia el lado vacío de la cama. Las sábanas estaban frías, no solo frías, perfectamente lisas, como si nadie hubiera dormido allí en toda la noche. Y entonces lo recordó. La noche anterior había sido el 15º aniversario de bodas. Había prometido cenar con ella. Había dado su palabra, la palabra de un duque, ante los criados, ante la familia, ante Dios si hacía falta. Pero cuando el reloj marcó las 11 de la noche y las velas del comedor se habían consumido por completo, él seguía en su biblioteca, absorto en unos documentos que podían esperar hasta el día siguiente. No era malicia, no era desamor, era simple y profundamente costumbre. Ella siempre lo había esperado. Durante 15 años ella lo había esperado, y aquella noche por primera vez no lo hizo. El duque se levantó con una lentitud que no era propia de él. El frío del suelo de roble se coló a través de sus pies descalzos mientras caminaba hacia el tocador de ella. El cepillo de plata seguía sobre la mesa, igual que siempre. El frasco de perfume de rosas, medio vacío, descansaba junto a un pañuelo de encaje que ella había bordado con sus iniciales. Todo estaba en su lugar, todo menos ella. Fue entonces cuando vio la carta. Estaba colocada sobre la almohada de él, doblada con una precisión que solo ella sabía darle a un pliegue de papel. La había dejado allí mientras él dormía, mientras él soñaba con tierras y rentas, y cosas que en ese momento parecían absurdamente vacías. La carta era blanca, simple, sin el sello de la casa, solo su nombre escrito con la caligrafía de ella, una letra que había visto embellecer invitaciones y cartas de amor que nunca fueron para él. El duque la tomó con manos que comenzaban a temblar, y al abrirla, algo dentro de él se rompió para siempre. La carta no era larga. Ella nunca había sido de muchas palabras cuando el dolor apretaba. Decía: «Me he ido. No busques razones porque ya las sabes todas. No he sido tu esposa, he sido tu sombra. Y las sombras cuando dejan de existir apenas se notan. Cuida de ti, yo cuidaré de mí. Adiós». No había firma, no hacía falta. El duque leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces. Y en la cuarta lectura, las palabras comenzaron a pesar como plomo en su pecho. Ella no estaba enfadada, no había rencor en aquellas líneas. Había algo mucho peor. Había paz. Había una serenidad que él no le conocía, una determinación que nunca había visto en sus ojos. Y eso, más que cualquier grito o reproche, le heló la sangre. Corrió hacia el vestidor de ella. El armario de caoba, que siempre había estado lleno de vestidos de muselina y seda, estaba ahora casi vacío. Solo quedaban algunos trajes de invierno, los que él recordaba haberle comprado y que a ella nunca le gustaron. Sus prendas favoritas, las que vestía en los bailes, las que llevaba puestas cuando él la había visto sonreír por última vez, se habían ido con ella. También faltaba su joyero. No el grande, el de las joyas de la familia. Ese seguía allí, intacto, con los diamantes y los zafiros que él le había regalado por obligación social. Pero el joyero pequeño, el de madera de cerezo que había pertenecido a su madre, ese había desaparecido. Y con él, las únicas joyas que ella realmente amaba,
un collar de perlas que él le había dado en su primer aniversario, unos pendientes de esmeraldas que heredó de su abuela, y un anillo de compromiso que él mismo le había puesto en el dedo 15 años atrás. Pero no, el anillo de compromiso no estaba en el joyero, estaba sobre la mesita de noche, junto a la cama de él. Ella lo había dejado allí, como dejando también el último vestigio de una promesa que él había roto 1000 veces sin darse cuenta. El duque tomó el anillo entre sus dedos y lo apretó con tanta fuerza que sintió el frío del metal marcando su piel. Era un anillo sencillo comparado con lo que él podía permitirse ahora. Un zafiro azul pálido rodeado de diminutos brillantes, engastado en plata. Ella lo había escogido así. «No quiero algo ostentoso», le había dicho aquella tarde de primavera en que él le pidió que fuera su esposa. «Quiero algo que me recuerde que este amor es verdadero, no un contrato». Y él, en ese entonces, había sonreído. Había pensado que era una ocurrencia romántica, de esas que tienen las jóvenes cuando se enamoran. Él mismo no estaba enamorado, no al principio. Se había casado porque era lo que se esperaba de un duque. Una esposa digna, una madre para sus herederos, una administradora de su hogar. Ella era todo eso y más, pero él nunca lo había visto, hasta ese momento. El sol ya había subido sobre los campos de Hampshire cuando el duque salió de su habitación. Los criados se movían en silencio por los pasillos, pero él notó algo diferente en sus miradas. No era respeto, no era temor, era compasión. Y la compasión de un sirviente hacia un duque es quizás la humillación más silenciosa que existe. «¿Ha visto a alguien a la duquesa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El mayordomo, un hombre mayor que había servido a la familia desde antes de que él naciera, negó con la cabeza. «Salió al amanecer, señoría. Llevaba una maleta pequeña. Dijo que no la esperáramos para la cena». «¿Dijo a dónde iba?» «No, señoría. Solo dijo...». El mayordomo dudó. «Solo dijo que usted lo sabría». Pero el duque no lo sabía. No tenía la menor idea de a dónde podía haber ido. Conocía a la mujer con la que había compartido 15 años de su vida y, sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que no sabía casi nada de ella. Sabía que tocaba el piano, sabía que prefería el té al café, sabía que tenía una cicatriz en la rodilla derecha desde que era niña, sabía que le gustaba leer novelas junto a la ventana los días de lluvia, sabía que cuando estaba nerviosa se mordía el labio inferior, pero no sabía qué soñaba cuando cerraba los ojos, no sabía qué canciones silbaba cuando nadie la veía, no sabía qué sentía cuando él se iba a Londres sin ella, no sabía que lo amaba. No sabía que había dejado de amarlo, no sabía nada, y ahora ella se había ido. Los días siguientes fueron un desierto. El duque envió mensajeros a cada rincón del condado. Preguntó en todas las posadas, en todas las casas de la nobleza local, en todos los lugares donde una duquesa podría refugiarse. Pero nadie la había visto. Era como si la tierra se la hubiera tragado, y mientras él buscaba, la casa se volvía más y más silenciosa. La biblioteca, donde ella solía pasar las tardes, parecía más grande y más vacía. El piano, que ella tocaba al atardecer, estaba cubierto de polvo. Las flores del jardín que ella misma cultivaba con sus manos comenzaron a marchitarse sin que nadie las regara. El silencio se filtraba por cada rendija, por cada rincón, recordándole a cada paso que ella ya no estaba. El duque comenzó a cenar solo. Al principio pedía que le sirvieran en el comedor grande, porque la costumbre pesaba más que la tristeza. Pero la mesa, con sus 32 sillas vacías, parecía un cementerio de momentos compartidos. Así que pasó a cenar en su estudio, con un plato sobre la mesa de caoba y la mirada perdida en el fuego. Fue en una de esas cenas solitarias cuando encontró el diario. Estaba en un cajón del escritorio de ella, un cajón que él nunca había abierto porque nunca le interesó lo que ella guardaba. El diario era pequeño, encuadernado en cuero rojo, con las páginas amarillentas por los años. La primera entrada estaba fechada el día de su boda. «Hoy me he casado con el hombre más hermoso que he visto en mi vida. No sé si me ama, pero yo lo amo tanto que me duele el pecho.
Rezaré para que algún día me mire como yo lo miro a él. El duque sintió un nudo en la garganta. Pasó las páginas con manos temblorosas. 1 mes de casada. Él sigue siendo amable, pero distante. Ayer pasó toda la noche en su estudio. Me dijo que tenía trabajo. Yo lo esperé hasta las 2 de la madrugada, con un libro abierto en las manos que no leí. Cuando llegó, se sorprendió de que estuviera despierta. Me preguntó por qué no me había ido a la cama. Te esperaba, le dije, y él sonrió sin entender. Las entradas se sucedían como un rosario de pequeñas heridas. Cada página era un recuerdo que él había olvidado y que ella había guardado. 6 meses. Asistimos a un baile en casa de los Harrington. Él bailó con Lady Beatrice 3 veces. Conmigo, solo una. Cuando le pregunté si le gustaba a ella, se rió. Solo es una amiga, dijo, pero yo vi la forma en que la miraba. No es la forma en que me mira a mí. Nunca lo es. 1 año. Me ha regalado un collar de perlas precioso. Es hermoso, pero lo que yo quería era que recordara que hoy es nuestro aniversario. Y no lo recordó. El mayordomo tuvo que decírselo. Las perlas son frías, como esta casa. 2 años. Hoy nació nuestro hijo. Mientras lo sostenía en mis brazos, miré a mi esposo y vi lágrimas en sus ojos. Por un instante pensé que me amaba, pero luego habló. Es un heredero perfecto. No dijo, es nuestro hijo perfecto. Dijo, es un heredero. Y entendí que para él, yo solo soy el recipiente de su linaje. Las páginas se volvían más cortas con los años, menos esperanza, más resignación. 5 años. He dejado de esperarlo por las noches. He dejado de preguntarle dónde ha estado. He dejado de llorar. No porque haya dejado de quererlo, sino porque duele menos no esperar nada que esperar y recibir nada. 7 años. Hoy encontré una carta de él en su estudio. No era para mí, era para Lady Margaret. No decía nada inapropiado, pero la forma en que hablaba de ella. Tu inteligencia me deslumbra. Tus ojos tienen la luz de la mañana. A mí nunca me ha dicho cosas así. A mí me dice, has preparado la cena y has pagado las cuentas de la casa. Pero Lady Margaret recibe sus mejores palabras, y yo solo recibo su silencio. El duque cerró el diario. No podía más. Las lágrimas que no había derramado en 15 años se agolpaban en sus ojos calientes e implacables. Ella lo había amado. Lo había amado con una profundidad que él nunca fue capaz de ver. Y el ciego, sordo, necio, había dejado que ese amor se secara como una flor olvidada en un jarrón. Pero lo peor estaba por venir. 3 semanas después de la partida de ella, el duque recibió una carta de su abogado. Era un informe de rutina sobre la administración de sus propiedades. Pero al final había una nota que le heló la sangre. Su Excelencia, me permito informarle que la duquesa ha reclamado la propiedad de Rosewood Manor, que según los archivos de la familia le pertenece por herencia materna. Ha solicitado también la transferencia de su dote y de los bienes que le corresponden por contrato matrimonial. Todos los documentos están en regla. La duquesa parece tener la intención de establecerse allí de forma permanente. Rosewood Manor, una propiedad al norte del condado, a casi 2 días de viaje. Una casa antigua que ella había heredado de su madre y que él nunca se había tomado la molestia de visitar. Es pequeña, le había dicho ella una vez, pero tiene un jardín precioso. Algún día me gustaría restaurarlo. Y él había respondido con un murmullo distraído, sin escucharla realmente. Ahora ella estaba allí, restaurando su jardín, viviendo su vida, sin él. El duque tomó una decisión en ese mismo instante. Iba a ir a buscarla. Iba a arrodillarse si hacía falta. Iba a suplicar. Iba a hacer todo lo que no había hecho durante 15 años. El duque, por fin, ha comprendido la magnitud de su error, pero ¿será suficiente para recuperar lo que perdió? Si quieres descubrir si este hombre logrará ablandar el corazón de la duquesa, suscríbete al canal para no perderte cada paso de este reencuentro. Y tú que has visto su arrogancia quebrarse, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que ella debería darle otra oportunidad? Pero cuando llegó a Rosewood Manor, 2 días después, lo que encontró no fue lo que esperaba. La casa era hermosa.
Pequeña, sí, pero rodeada de un jardín que florecía como él nunca había visto. Rosales trepadores cubrían las paredes de piedra, lavanda silvestre crecía a los lados del camino, y un cerezo en flor proyectaba su sombra sobre el patio trasero. Todo estaba vivo, todo respiraba paz, y ella estaba en el centro del jardín. Llevaba un vestido sencillo de algodón, sin corsé, sin joyas, sin el peso de los títulos. Su cabello, que antes llevaba recogido en elaborados peinados, caía suelto sobre sus hombros. Estaba arrodillada en la tierra plantando algo con las manos desnudas y tenía una sonrisa en los labios, una sonrisa que él no le había visto en 15 años. El duque se quedó inmóvil, mirándola desde la distancia. Por un momento, se sintió como un intruso en su propio pasado. Aquella mujer que reía bajo el sol, con la tierra bajo las uñas y el viento en el cabello, no era la misma que había vivido con él. Era otra. Era la que ella siempre había sido antes de que él la apagara. Ella levantó la cabeza y lo vio. El tiempo se detuvo. Durante un instante eterno, se miraron a los ojos. Y en la mirada de ella no había odio, no había rencor, no había amor. Había algo peor, indiferencia, como si él fuera un recuerdo lejano, una página que ya había pasado. «Buenos días, duque», dijo ella con voz tranquila. No usó su nombre, no dijo «mi amor», no dijo «esposo», dijo «duque», como si hablara con un extraño. Y él supo, en ese mismo momento, que lo había perdido todo. Pasaron varios segundos antes de que el duque pudiera articular palabra alguna. La garganta se le había cerrado, como si un puño invisible apretara su cuello. Miró el jardín, la casa, la luz en los ojos de ella, y se dio cuenta de que nunca había estado tan fuera de lugar. «He venido a hablar contigo», dijo al fin, con una voz quebrada que apenas reconoció como suya. Ella se levantó lentamente, secándose las manos en el delantal. No había prisa en sus movimientos, ni ansiedad, ni el menor indicio de que su presencia le importara. «No hay nada de qué hablar, milord. Todo está en orden. Los abogados se encargarán de los detalles. No me refiero a eso, me refiero a nosotros». Ella soltó una risa corta, amarga, que le dolió más que cualquier insulto. «¿Nosotros? ¿Desde cuándo existe un nosotros, duque? Durante 15 años fui una decoración en tu salón, una pieza de museo, algo que se exhibía en las cenas y se guardaba en un armario el resto del tiempo. Ahora que la pieza se ha roto, no intentes pegarla». «No vale la pena». «Valgo la pena», dijo él, y la desesperación tiñó sus palabras. «Tú vales la pena y yo he sido un necio. Lo sé ahora. Leí tu diario». El rostro de ella se tensó por primera vez. «¿Mi diario?» «Estaba en tu escritorio. No debí leerlo. Lo sé. Pero lo hice y entendí». «¿Entendiste?», lo interrumpió ella, con una voz que comenzaba a elevarse. «¿Entendiste algo después de 15 años de ignorarme? Después de bailar con otras mujeres mientras yo esperaba en una silla? Después de olvidar cada cumpleaños, cada aniversario, cada promesa? ¿Ahora entiendes?» «Sí», susurró él. «Ahora entiendo». Ella negó con la cabeza, y sus ojos, antes serenos, se llenaron de una tristeza profunda. «Es demasiado tarde, Edward». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre en años, y sonó a despedida. «No es demasiado tarde», insistió él, dando un paso hacia ella. «Déjame demostrártelo. Déjame quedarme aquí. Déjame ayudarte con el jardín. Déjame conocerte de verdad como debía hacerlo desde el principio». Ella lo miró largamente, evaluándolo, y por un instante él creyó ver una grieta en su armadura. «Si quieres quedarte», dijo ella al fin, «quédate. Pero no esperes nada. No soy tu esposa. No soy tu duquesa. Soy simplemente una mujer que está aprendiendo a vivir otra vez, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me arrebate esa paz». El duque asintió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era una victoria, era una tregua, pero era más de lo que merecía. Los días siguientes fueron extraños. Él se alojó en una posada cercana, porque ella no le ofreció quedarse en la casa, y él no se atrevió a pedirlo. Cada mañana llegaba al jardín al amanecer
y se ponía a trabajar junto a ella. Cavaba, plantaba, regaba. Aprendió el nombre de cada flor, de cada arbusto. Aprendió a podar los rosales sin lastimarlos. Aprendió a callarse cuando ella necesitaba silencio. Y poco a poco, entre el barro y las semillas, comenzó a nacer algo nuevo. Ella le contó historias de su infancia, le mostró el árbol donde solía trepar cuando era niña, le enseñó a hacer pan con las manos como hacía su abuela, y él la escuchó, realmente la escuchó, por primera vez en su vida. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los campos de trigo, ella se sentó en el porche con una taza de té en las manos. Él se sentó a su lado guardando una distancia respetuosa. «¿Por qué no me dejaste?», preguntó él en voz baja. «Podrías haberte ido hace años. ¿Por qué esperaste 15?» Ella guardó silencio un largo rato. Luego, con la mirada fija en el horizonte, respondió: «Porque te amaba. Y cuando amas a alguien siempre piensas que cambiará. Siempre piensas que la próxima vez será diferente, que mañana será el día en que finalmente te mire. Y pasan los meses, pasan los años, y un día te despiertas y te das cuenta de que has estado esperando un milagro que nunca va a llegar. Y entonces, ¿dejaste de amarme?». Ella volvió la cabeza y lo miró. Sus ojos, cansados pero serenos, se encontraron con los de él. «No», dijo ella, «nunca dejé de amarte, pero aprendí a amarme a mí misma lo suficiente como para no necesitar tu amor para ser feliz». Aquellas palabras resonaron en el pecho del duque como un eco que no cesaba. Se quedó en silencio, procesando el peso de lo que ella acababa de decir. «¿Y ahora?», preguntó él. «¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones?». Ella sonrió, una sonrisa triste pero no amarga. «El perdón no se pide, se concede. Y no se concede porque el otro lo merezca, sino porque uno mismo necesita soltar el peso. Yo ya te he perdonado, Edward, pero perdonar no significa volver a empezar, significa dejar ir». Él sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿No hay esperanza para nosotros?». Ella bebió un sorbo de té y guardó silencio. El viento mecía los rosales y el aroma de la lavanda se mezclaba con el de la tierra húmeda. Por un momento, el mundo entero pareció contener la respiración. «No lo sé», dijo ella al fin. «El tiempo lo dirá. Pero si hay algo que he aprendido en estos meses, es que el amor no se construye sobre promesas vacías. Se construye sobre acciones. Y tú tienes que demostrarme día tras día que eres digno de confianza». «Lo haré», dijo él con firmeza. «Te lo juro». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «Las juras no valen nada si no van acompañadas de hechos. Vuelve mañana, y pasado, y el día después, y dentro de un año. Si aún sigues aquí, entonces hablaremos». El duque asintió. No había nada más que decir. Se levantó, dio media vuelta y se encaminó hacia la posada. Pero antes de irse, se volvió una vez más. «¿Rosalía?». Ella levantó la cabeza. «Gracias», dijo él, «por darme una oportunidad». Ella no respondió. Pero por un instante, en la luz dorada del atardecer, él creyó ver una pequeña sonrisa en sus labios, y esa sonrisa fue suficiente para mantenerlo con vida durante los meses que siguieron. El tiempo pasó. El duque regresó cada día, como había prometido. Trabajó en el jardín, reparó la cerca del establo, pintó las ventanas de la casa que llevaban años descuidadas. Aprendió a cocinar, a lavar su propia ropa, a vivir sin criados. Y en cada tarea, en cada pequeño gesto, fue despojándose del orgullo y la arrogancia que lo habían acompañado durante toda su vida. Ella lo observaba en silencio. A veces se sentaba en el porche y lo veía trabajar sin decir nada. Otras veces le llevaba limonada y compartían el atardecer en silencio. Poco a poco, el hielo entre ellos fue derritiéndose. Una noche, después de una tormenta de verano, él la encontró llorando en el jardín. Las flores que tanto había cuidado estaban destrozadas por el viento y el granizo. Ella estaba arrodillada entre los escombros, con las manos llenas de barro y lágrimas en el rostro. «No importa», dijo él, arrodillándose a su lado. «Las flores volverán a crecer».
Las plantaremos de nuevo juntos. Ella lo miró y por primera vez en meses dejó caer las defensas que había construido durante 15 años. Se dejó caer contra el hombro de él y lloró, no por las flores, sino por todo el tiempo perdido, por todas las tormentas que había enfrentado sola, por todos los atardeceres que él no había visto. Él la sostuvo en silencio, sintiendo el peso de su cuerpo tembloroso contra el suyo, y en ese momento supo que no había nada en el mundo que deseara más que merecer su confianza. Cada pétalo roto lo devolvía a ella, cada hoja desgajada era una carta que él tendría que reescribir, y mientras la tormenta se alejaba hacia el este, dejando un cielo de un azul deslavado, ellos quedaron allí, abrazados entre los restos del jardín, como dos náufragos que han encontrado por fin la misma playa. Los meses siguientes trajeron consigo una cosecha que ninguno de los dos había anticipado. El jardín floreció con una intensidad que parecía desafiar la lógica. Los rosales que él había ayudado a podar dieron flores más grandes y fragantes que nunca. El cerezo que ella había plantado con sus propias manos cuando llegó se cubrió de frutos rojos como rubíes, y entre las hileras de lavanda y romero comenzó a crecer algo más. Una confianza frágil, recién nacida, que ambos cuidaban con el mismo esmero que dedicaban a las plantas. El duque seguía alojado en la posada del pueblo, pero pasaba cada día en Rosewood Manor. Ya no pedía permiso para entrar, la puerta de la cocina estaba siempre abierta para él. A veces llegaba antes del amanecer y encontraba el café caliente esperándolo, con una nota escrita con la letra inconfundible de ella. «Hay pan fresco en la despensa. Empezaré con los tulipanes del este». Y él sonreía. Cosas tan simples, tan pequeñas, pero que valían más que todos los títulos y propiedades de su ducado. Un atardecer de octubre, cuando las hojas comenzaban a teñirse de dorado y el aire olía a madera quemada, ella lo invitó a cenar dentro de la casa por primera vez. No en el jardín, no en el porche, sino en la mesa de roble que había pertenecido a su abuela, con manteles de lino y velas de cera de abeja. Él se presentó con un ramo de flores silvestres que había recogido él mismo en el camino. No eran rosas de invernadero ni orquídeas importadas. Eran simples margaritas, lavanda y algunas ramas de romero, atadas con un cordel de yute. Ella las recibió con una sonrisa que iluminó toda la estancia. «Son las flores más hermosas que me han regalado en años», dijo ella, colocándolas en un jarrón de barro. «Son las únicas que he recogido yo mismo», respondió él, y en sus palabras había una humildad que ella nunca le había escuchado. Cenaron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han aprendido a estar juntas sin necesidad de llenar cada instante con palabras. De vez en cuando, ella señalaba algo en el jardín a través de la ventana y él asentía. A veces él contaba alguna anécdota de su infancia y ella reía con una risa baja y sincera. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntos, él secaba, ella enjuagaba. Él sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había llevado durante décadas, un nudo que ni siquiera sabía que existía, comenzó a deshacerse. «Rosalía», dijo él, sin dejar de secar un plato, «quiero pedirte una cosa». Ella lo miró con las manos sumergidas en el agua jabonosa. «Dime». «Quiero que me enseñes a vivir así, sin títulos, sin criados, sin la máscara del duque. Quiero aprender a ser simplemente Edward». Ella guardó silencio un momento. Luego, secándose las manos en el delantal, se volvió hacia él y lo tomó de las manos. «Ya estás aprendiendo», dijo ella en voz baja, «y lo estás haciendo mejor de lo que crees». Aquellas palabras fueron para él más valiosas que cualquier condecoración que hubiera recibido en su vida. El invierno llegó temprano ese año. Las primeras nevadas cubrieron los campos de Hampshire a mediados de noviembre, y Rosewood Manor quedó aislada del mundo durante varios días. El duque, que había ido a visitarla justo antes de que comenzara la tormenta, se quedó atrapado en la casa con ella. No hubo incomodidad en aquellos días de encierro. Por el contrario, fue como si el tiempo se hubiera detenido para darles la oportunidad de recuperar todo lo que habían perdido. Pasaron las horas junto a la chimenea, leyendo en voz alta, jugando al ajedrez, cocinando juntos.
Él aprendió a hacer el pan que ella había aprendido de su abuela. Ella le enseñó a distinguir las setas comestibles de las venenosas, aunque no pudieran salir a buscarlas. Una noche, mientras la nieve caía implacable contra los cristales, ella se quedó dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el hombro de él. Él no se movió durante horas. No quería despertarla. Quería grabar ese momento en su memoria para siempre. El calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración, el olor a lavanda de su cabello. Y entonces, en la penumbra de la habitación iluminada solo por las llamas, él susurró las palabras que nunca había dicho en voz alta. Te amo, Rosalía. Siempre te he amado. Pero era demasiado orgulloso para verlo, demasiado cobarde para decirlo. Ella no se movió, pero él sintió que su mano, la que descansaba sobre el pecho de él, apretaba ligeramente la tela de su camisa, y supo que ella lo había escuchado. La primavera siguiente, el jardín de Rosewood Manor se convirtió en un espectáculo digno de los cuentos de hadas. Los vecinos del pueblo comenzaron a venir a verlo, y pronto la fama de las rosas de la duquesa se extendió por todo el condado. Gentes de pueblos cercanos hacían el viaje solo para contemplar aquel milagro de pétalos y colores. Y junto a ella, siempre, estaba él. Ya no era el duque de Wentworth, el hombre orgulloso que había gobernado su vida con mano de hierro. Era un hombre de manos callosas y camisa remangada, que sabía plantar patatas y reparar tejados. Un hombre que se había ganado el derecho de estar allí, no por su título, sino por su constancia. Una mañana de abril, cuando los primeros rayos de sol derretían el rocío sobre los pétalos de los tulipanes, ella lo llamó al jardín. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera de cerezo, la misma que había desaparecido del joyero de la casa grande. «Abrázame», dijo ella, «y no digas nada». Él la abrazó, sin entender, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. Ella abrió la caja, y dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, estaba el anillo de compromiso que ella había dejado sobre la mesita de noche aquella fatídica mañana. «Lo recogí antes de irme», dijo ella en voz baja, «porque una parte de mí siempre supo que volverías a ponérmelo». Él la miró a los ojos, y por primera vez en su vida no encontró en ellos ni tristeza ni reserva, solo luz, solo amor. Tomó el anillo entre sus dedos y con manos temblorosas se lo colocó en el dedo, no en el derecho, donde ella solía llevarlo antes, en el izquierdo donde siempre debió estar. Porque el amor, cuando se cultiva con paciencia, florece incluso en el suelo más estéril. Y si esta historia ha tocado algo en su corazón, le pido que no la deje terminar aquí. Suscríbase para acompañarnos hasta el último pétalo de este jardín de segundas oportunidades. Cuénteme en los comentarios, ¿qué símbolo guardaría usted como promesa de un amor que merece ser reclamado? Te prometo, dijo él, con la voz rota por la emoción, que no volveré a darlo por sentado. Te prometo que cada día de mi vida, hasta el último, recordaré que el amor no se posee, se cultiva, como un jardín, como nosotros. Ella sonrió, y aquella sonrisa era todo lo que él necesitaba para sentirse el hombre más rico del mundo. Se besaron bajo el cerezo en flor, con los pétalos cayendo a su alrededor como copos de nieve perfumados. Y en ese beso estaban todos los años perdidos, todas las lágrimas derramadas, todas las tormentas superadas. Pero también estaba el futuro, abierto ante ellos como un campo sin arar, listo para ser sembrado de nuevo. El tiempo, que antes había sido su enemigo, se convirtió en su aliado. Los años pasaron, y Rosewood Manor se llenó de risas. Tuvieron hijos, no para heredar títulos, sino para llenar la casa de vida. Él les enseñó a montar a caballo y a leer en voz alta. Ella les enseñó a plantar y a conocer el nombre de cada flor. Y juntos les enseñaron lo que ninguno de los dos había aprendido de joven, que el amor verdadero no es el que llega sin esfuerzo, sino el que se reconstruye día tras día, ladrillo a ladrillo, con paciencia y con fe. El viejo duque, el que había sido orgulloso y ciego, murió lentamente reemplazado por un hombre que aprendió a ver. Y en su lugar quedó Edward, simplemente Edward,
que cada mañana se despertaba agradecido por tenerla a su lado. Una noche, en el ocaso de sus vidas, cuando el cabello de ella ya era tan blanco como la nieve de aquel invierno inolvidable, él le preguntó, ¿te arrepientes de haberme perdonado? Ella lo miró con esos ojos que aún conservaban el brillo de la juventud, y negó con la cabeza. No me arrepiento de nada, ni siquiera de los 15 años de silencio, porque si no hubiera pasado por todo aquello, nunca habría llegado hasta aquí, hasta este momento, hasta nosotros. Él tomó su mano, la misma que había sujetado entre las suyas tantas veces, y la besó con la misma devoción del primer día. Yo tampoco me arrepiento, dijo él, pero si pudiera volver atrás te habría mirado desde el primer instante, te habría visto, te habría amado como merecías. Ella sonrió, y en su sonrisa estaban todas las primaveras del mundo. Lo sé, dijo ella, y eso es suficiente. Afuera, el jardín seguía floreciendo, testigo silencioso de una historia de amor que había desafiado el tiempo, el orgullo y el olvido. Los rosales se mecían con la brisa, el cerezo seguía dando frutos y la lavanda perfumaba el aire como lo había hecho siempre. Y dentro de la casa, dos manos entrelazadas descansaban sobre una mesa de roble, mientras el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, como un susurro de eternidad. Porque al final, el amor no es el que nunca se rompe, es el que, una vez roto, se reconstruye con más fuerza, con más sabiduría, con más verdad, y ese, precisamente ese, fue el amor que ellos encontraron. No en un castillo, no entre títulos y riquezas, sino en un pequeño jardín donde las flores crecían libres y dos almas rotas aprendieron a sanar juntas. Continuaban llegando visitas al jardín, incluso en los años en que la vejez comenzó a pesar sobre sus cuerpos. Los vecinos traían a sus nietos para que conocieran a la dama de las rosas, como llamaban a Rosalía, y al caballero del jardín, como llamaban a Edward. Y ellos recibían a todos con la misma generosidad con la que la tierra recibe la lluvia. Hubo un otoño en que las lluvias fueron especialmente crueles, el río cercano se desbordó, y el camino que llevaba a Rosewood Manor quedó anegado durante semanas, pero ellos no sintieron la soledad. Se tenían el uno al otro, y eso bastaba. Edward construyó una estantería nueva para los libros que ella atesoraba. Ella tejió una manta para las noches frías de invierno, y juntos, sentados junto al fuego, repasaban los álbumes de fotografías que habían ido acumulando a lo largo de los años, las primeras flores del jardín restaurado, los hijos pequeños con las manos llenas de barro, las bodas de aquellos hijos, los nietos correteando entre los rosales. «Mira esta», dijo ella una noche, señalando una fotografía amarillenta. En ella, Edward aparecía arrodillado en la tierra con el rostro sucio y una sonrisa que iluminaba la imagen. A su lado, ella reía con la cabeza echada hacia atrás. «Ese fue el día en que plantamos el cerezo», recordó él. «Te reías de mí porque no sabía cavar un hoyo derecho. Y tú te reías de ti mismo. Esa fue la primera vez que te vi reír así, sin reservas, sin la máscara del duque». Él tomó su mano y la besó. «Fue la primera vez que me sentí libre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales y el fuego crepitaba en la chimenea, ella se durmió en su regazo, como había hecho tantas veces, y él se quedó despierto, acariciándole el cabello, pensando en el milagro de tenerla aún a su lado, porque el tiempo, que todo lo borra, no había podido borrar aquello. Cuando ella partió, una mañana de primavera, fue en paz. Estaba en el jardín, sentada en su banco favorito, con las manos apoyadas sobre el regazo y una sonrisa en los labios. Los rosales florecían a su alrededor, como si la tierra misma quisiera despedirla con su mejor gala. Edward la encontró así, dormida para siempre entre las flores que había amado, y en lugar de llorar, se sentó a su lado, tomó su mano fría entre las suyas y susurró las mismas palabras que le había dicho aquella noche de tormenta. «Te amo, Rosalía. Siempre te he amado». Entonces levantó la vista y vio el cerezo en flor, el mismo que habían plantado juntos tantos años atrás. Los pétalos caían lentamente, mecidos por la brisa, y por un instante
le pareció verla entre ellos, joven otra vez, con el cabello suelto y la risa fácil. Sonrió, porque sabía que ella siempre estaría allí, en cada flor, en cada amanecer, en cada latido de su corazón. Y cuando él también partió, unos meses después, lo encontraron sentado en el mismo banco, con las manos sobre el regazo y una sonrisa idéntica a la de ella. El jardín seguía floreciendo, testigo eterno de un amor que había vencido al orgullo, al tiempo y al olvido. Los hijos enterraron sus cenizas juntos, bajo el cerezo, y cada primavera, cuando los pétalos caían sobre la tierra, los vecinos decían que se escuchaban dos risas mezcladas con el viento. Porque el amor verdadero no termina con la muerte. Se transforma, se vuelve brisa, luz, flor, se vuelve el recuerdo de un abrazo que el tiempo no puede deshacer. Y mientras haya alguien que recuerde, mientras haya un jardín que florezca, mientras haya un cerezo que se vista de blanco cada primavera, ellos seguirán viviendo. No en los títulos, no en las riquezas, no en los grandes salones de baile, sino en las pequeñas cosas, en una taza de café compartida al amanecer, en una mano tendida en la oscuridad, en una promesa cumplida después de años de silencio. Esa es la única herencia que deja el amor cuando es de verdad, y esa herencia, la suya, sigue floreciendo cada día en Rosewood Manor. Los hijos de Rosalía y Edward crecieron escuchando la historia de aquel jardín y de aquel amor que había renacido entre las cenizas del orgullo. La contaban en las cenas de Navidad, cuando la familia se reunía en torno a la mesa de roble, y también en los días de siembra, cuando las manos se hundían en la tierra para recordar de dónde venían. El mayor de ellos, que llevaba el nombre de su padre, se convirtió en jardinero. No por obligación, sino por devoción. Había visto lo que las flores podían hacer: sanar heridas, tender puentes, recordar a dos almas que el amor que se cultiva con paciencia es el único que perdura. Y cuando los vecinos le preguntaban por qué había renunciado al título y a las tierras de la familia, él respondía con una sonrisa que era idéntica a la de su madre. «Mi herencia no está en los castillos», decía. «Mi herencia está en el jardín de Rosewood Manor. Allí aprendí lo que significa realmente ser rico». La menor de las hijas, una mujer de manos hábiles y corazón generoso, abrió una escuela en el pueblo. Enseñaba a leer y a escribir a los niños que no podían pagar un tutor, y también les enseñaba a plantar. Cada primavera, los pequeños llegaban a la escuela con las manos llenas de semillas y los ojos llenos de preguntas, y ella, con la misma paciencia que había visto en su madre, les mostraba cómo la tierra podía ser generosa si se la trataba con respeto. «Mi madre me enseñó», les decía, «que las cosas más valiosas no se compran con dinero, se cultivan con el tiempo, con la paciencia y con el amor». Y así, la historia de Rosalía y Edward se fue extendiendo más allá de los límites de Hampshire. Llegó a oídos de otros duques y otras duquesas que vivían atrapados en matrimonios de conveniencia, fríos como el mármol de sus salones. Algunos se reían de ella diciendo que era un cuento de viejas, una fantasía propia de novelas baratas, pero otros, los que tenían el corazón lo suficientemente abierto para escuchar, sintieron que algo se removía en su pecho. Una joven duquesa, casada desde hacía 5 años con un hombre que apenas la miraba, leyó la historia en una carta que alguien había enviado desde el condado. Esa noche, mientras su esposo dormía en su habitación separada, ella se sentó frente al espejo y se miró largamente. Vio en sus ojos la misma tristeza que había visto en los de Rosalía antes de marcharse, y supo en ese mismo instante que tenía 2 caminos: esperar otros 10 años a que él cambiara o cambiar ella misma. A la mañana siguiente, pidió un carruaje y se fue a Rosewood Manor. La hija menor de Rosalía la recibió con una taza de té y un paseo por el jardín. Le mostró los rosales que su madre había plantado, el cerezo bajo el que reposaban sus cenizas, el banco donde Edward había esperado tantos atardeceres. Y mientras caminaban, la duquesa joven sintió que algo se aflojaba en su interior. «¿Cree que él cambiará?», preguntó la duquesa con la voz temblorosa. La hija de Rosalía guardó silencio un momento. Luego señaló un rosal que crecía torcido,
casi doblado sobre sí mismo pero cubierto de flores. «Mire ese rosal», dijo. «Creció así porque el viento lo empujó cuando era pequeño. Alguien podría decir que está dañado, que nunca será recto, pero mire sus flores. Son las más hermosas del jardín, porque aprendió a florecer a pesar de todo». La duquesa comprendió. No esperó a que su esposo cambiara. Regresó a su casa, pero no para esperar. Regresó para plantar su propio jardín, aunque él no la ayudara. Y con el tiempo, los rosales que ella cultivó comenzaron a atraer mariposas. Y las mariposas trajeron color a una casa que había estado gris durante demasiado tiempo. Su esposo, al principio, no entendió lo que estaba sucediendo. Veía a su mujer pasar las tardes en el jardín, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que no le había visto antes, y algo en él comenzó a removerse. Un día, sin saber muy bien por qué, se arrodilló a su lado y tomó una pala. «¿Me enseñas?», preguntó. Ella lo miró, y en sus ojos había la misma mezcla de esperanza y cautela que Rosalía había tenido tantos años atrás. «Si te quedas», respondió, «te enseñaré». Y él se quedó. No un día, no una semana. Se quedó el tiempo suficiente para que las flores crecieran, para que las raíces se afianzaran, para que el amor, ese amor que había estado dormido dentro de él, despertara por fin. Así, la historia de Rosalía y Edward siguió escribiéndose, no solo en las páginas de un libro, sino en la vida de todos aquellos que la escucharon con el corazón abierto. Se convirtió en una leyenda que se contaba en las tertulias de la aristocracia y también en las cocinas de los criados, porque el amor verdadero no entiende de clases ni de títulos. Pero hubo una versión de la historia que nunca se contó en público, una versión que solo conocían los más cercanos a la familia. Era la versión que hablaba de los primeros meses después de la partida de Rosalía, cuando Edward todavía no había llegado a Rosewood Manor. Aquellos meses fueron los más oscuros de la vida del duque, no porque hubiera perdido su fortuna ni porque su título estuviera en peligro, sino porque por primera vez se enfrentó al vacío que había dentro de él. Un vacío que había estado llenando con trabajo, con fiestas, con otras mujeres que no eran la suya, con todo menos con lo único que realmente importaba. Se encerró en su biblioteca durante días. No comía, apenas dormía. Los criados lo oían caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado, dando vueltas alrededor del mismo dolor. Y por las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, abría el diario de ella y leía una página al azar. Una noche encontró una entrada que no había visto antes. Estaba fechada apenas una semana antes de que ella se marchara. «Hoy he decidido irme. No es una decisión impulsiva, ni siquiera dolorosa. Es simplemente una decisión. He pasado 15 años esperando que él me mire, que me vea, que me ame como yo lo amo a él. Pero me he dado cuenta de que mi amor no es suficiente para los dos. No puedo sostener este matrimonio con mis manos solas. Necesito que él también ponga las suyas. Me voy sin rencor. Me voy con la esperanza de que algún día entienda. Y si no entiende, al menos me iré sabiendo que lo intenté todo, que di todo lo que tenía, y que al final lo único que me llevo es el dolor de haber amado a un hombre que nunca supo recibir ese amor». Edward cerró el diario y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella no se había ido por desamor, se había ido por agotamiento, porque había dado todo lo que tenía y él no había sido capaz de recibirlo. Esa noche, por primera vez en su vida adulta, el duque de Wentworth lloró como un niño. Lloró por ella, por él, por los 15 años perdidos. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y cuando el amanecer encontró sus ojos enrojecidos y su alma desnuda, supo que nunca volvería a ser el mismo. No durmió esa noche, tampoco la siguiente. Pasó 3 días enteros sentado en el sillón de ella, sin moverse, sintiendo el eco de su ausencia en cada rincón de la casa. Los criados se turnaban para dejarle bandejas de comida que él no tocaba. El mayordomo, preocupado, llegó a llamar al médico, pero Edward lo despidió con un gesto. «No hay medicina para lo que tengo», dijo, «solo el tiempo puede curarlo,
y ni siquiera estoy seguro de que el tiempo sea suficiente. Fue entonces cuando recibió la carta de su abogado informándole de que ella había reclamado Rosewood Manor, y en lugar de enfadarse, como habría hecho el antiguo duque, sintió algo parecido al alivio. Ella estaba bien, estaba viva, y estaba en un lugar que él conocía. No lo dudó ni un instante. Ordenó que prepararan el carruaje y partió hacia el norte, sin saber lo que iba a encontrar, sin saber si ella lo recibiría, sin saber si merecía siquiera ser recibido. Durante el viaje, repasó una y otra vez la entrada del diario. Leía las palabras de ella como quien lee una sentencia. Me voy sin rencor. Y pensaba en lo difícil que debía haber sido para ella escribir eso después de 15 años de abandono. Pensaba en la dignidad que había mostrado al irse, sin gritos, sin escenas, sin venganza, y se odiaba a sí mismo por no haber visto esa dignidad cuando la tenía delante. El camino era largo y polvoriento. Los campos de Hampshire dieron paso a colinas más verdes, luego a bosques espesos, y finalmente a una llanura donde el viento olía a tierra mojada y a flores silvestres. Cuando el carruaje se detuvo frente a Rosewood Manor, Edward sintió que el corazón se le salía del pecho. La casa era más pequeña de lo que había imaginado, pero irradiaba una calidez que el gran castillo de Wentworth nunca había tenido. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco de la tarde. Las cortinas de lino ondeaban suavemente, como si la casa misma respirara. Y en el jardín, entre las hileras de lavanda y romero, estaba ella. Llevaba un vestido claro, sencillo, sin los adornos ni los corsés que la moda de Londres exigía. Su cabello, suelto, caía sobre sus hombros como un río de luz. Estaba arrodillada, cavando con las manos desnudas, y cantaba en voz baja una canción que él no conocía. Edward se quedó inmóvil, sin atreverse a avanzar. No quería romper aquel momento. No quería que la magia se desvaneciera al verlo, porque en ese instante ella no era la duquesa de Wentworth. Era simplemente Rosalía, una mujer que había encontrado la paz en un jardín. Pero ella levantó la cabeza y lo vio. El encuentro no fue como él lo había imaginado. No hubo abrazos ni lágrimas de alegría. Hubo un silencio largo, denso, en el que ambos se midieron con la mirada. Y luego ella habló, con esa voz tranquila que él había grabado a fuego en su memoria. «Has tardado», dijo, «pero has llegado». No era un reproche, era una constatación, como si ella hubiera sabido desde el principio que él terminaría llegando, y Edward, que había ensayado 1000 discursos durante el viaje, que había preparado palabras de disculpa y promesas de cambio, se quedó sin habla. Solo atinó a dar un paso hacia ella, y luego otro y otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver las motas de polvo que brillaban en su cabello bajo el sol de la tarde. «Lo siento», dijo, y aquellas 2 palabras pesaban más que todos los títulos que poseía. «Lo siento por todo, por cada día que no estuve, por cada noche que te dejé sola, por cada lágrima que no vi». Ella lo miró largamente, con esos ojos que habían visto demasiado, y sin embargo aún conservaban la capacidad de perdonar. «El arrepentimiento no basta», dijo ella. «Las palabras se las lleva el viento, son los actos los que quedan». «Lo sé», respondió él, «por eso he venido a quedarme». Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el principio. Se volvió hacia el jardín y señaló un montón de tierra recién removida. «Allí he plantado un cerezo, pero el hoyo no está bien hecho. Las raíces necesitan espacio para crecer. ¿Me ayudas?» Edward no lo dudó. Se arrodilló en la tierra, junto a ella, y tomó la pala que le ofrecía. Y mientras cavaban juntos, sintió que cada golpe de la pala era un paso hacia la redención, no hacia el perdón, que aún tenía que ganarse, sino hacia la posibilidad de convertirse en el hombre que ella merecía. Ese fue el primer día de los muchos que vinieron después. Días de trabajo, de silencio compartido, de pequeñas conversaciones que poco a poco fueron tejiendo un nuevo vínculo entre ellos, y aunque el camino fue largo y difícil, ambos sabían que valía la pena recorrerlo.
porque el amor, cuando es verdadero, no se rinde, se transforma, se vuelve más fuerte, más sabio, más profundo, y al final, cuando todas las tormentas han pasado, lo que queda no es el recuerdo del dolor, sino la certeza de haber luchado por lo que realmente importaba, y ellos lucharon, hasta el último día, hasta que el jardín floreció como nunca, hasta que el cerezo dio sus primeros frutos, hasta que el amor, ese amor que había estado dormido durante 15 años, despertó por fin y no volvió a callarse nunca más. Ahora, cuando el viento sopla entre los rosales de Rosewood Manor, los que saben escuchar dicen que aún se oyen dos voces susurrándose al oído. Y las flores, al mecerse, parecen asentir, como si conocieran el secreto que guarda aquella tierra. El secreto de que el amor verdadero no es el que nunca se quiebra, es el que, después de quebrarse, se reconstruye con más fuerza, con más sabiduría, con más verdad. Y ese amor, el de Rosalía y Edward, sigue vivo en cada pétalo, en cada raíz, en cada amanecer que tiñe de oro el jardín que ellos plantaron juntos. Porque las historias de amor verdadero nunca terminan realmente, solo se transforman en algo más grande, en la memoria de quienes las vivieron y en la inspiración de quienes las escuchan. Y mientras haya un jardín que florezca, mientras haya un cerezo que se vista de blanco cada primavera, mientras haya alguien dispuesto a arrodillarse en la tierra y plantar una semilla con la esperanza de que crezca, el amor de Rosalía y Edward seguirá vivo. No en los libros de historia, no en los retratos de los salones, sino en la tierra, en el aire, en el latido de todos los que creen que el amor puede renacer incluso después de haber sido dado por muerto. Esa es la verdadera herencia de Rosewood Manor. Esa es la historia que el jardín nunca dejará de contar. Hubo una última carta que Edward escribió, muchos años después de aquella primavera en que todo comenzó de nuevo. La escribió una noche de invierno, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y Rosalía dormía en su sillón, con la cabeza ladeada y una sonrisa en los labios. Tomó una pluma, un papel blanco, y escribió con mano temblorosa las palabras que nunca había sido capaz de decir en voz alta cuando aún estaba a tiempo. Querida Rosalía, si algún día lees esto, será porque ya no estoy, y quiero que sepas que no me fui con tristeza, me fui con gratitud, por cada día que me diste, por cada mañana en que desperté a tu lado y supe, por fin, lo que significaba estar completo. No merecía tu perdón, pero lo diste igual. No merecía tu amor, pero lo entregaste sin reservas. Y yo que pasé 15 años sin ver lo que tenía delante, pasé el resto de mi vida intentando ser digno de ti. No sé si lo conseguí, pero lo intenté, cada día, hasta el último. Gracias por enseñarme que el amor no se posee, se cultiva. Gracias por mostrarme que un jardín puede ser más valioso que un imperio. Gracias por esperarme, aunque yo no mereciera ser esperado. Si esta carta te ha llegado al corazón, si has sentido el peso de esas palabras que nunca llegaron a ser leídas, entonces sabes que esta historia no termina aquí. Suscríbete para seguir descubriendo amores que se siembran en silencio y florecen cuando más se necesita. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué le dirías tú a alguien a quien amaste y perdiste si pudieras escribirle una última carta? Y gracias, sobre todo, por haberte ido. Porque si no te hubieras ido, nunca habría aprendido a valorarte, nunca habría sabido lo que era sentir tu ausencia, nunca habría descubierto que el verdadero amor no es el que se queda por costumbre, sino el que regresa por elección. Siempre tuyo, Edward. Nunca llegó a entregarle aquella carta. La guardó en el cajón de su escritorio, junto al diario de ella, como un testamento silencioso de todo lo que había aprendido. Y cuando él partió, unos meses después de escribirla, sus hijos la encontraron y la leyeron en voz alta, bajo el cerezo, mientras las flores caían como lágrimas blancas sobre la tierra. Rosalía escuchó en silencio, con los ojos cerrados y una sonrisa serena. Y cuando terminaron abrió los ojos y miró el cielo azul de primavera. Siempre supe que lo entendiste, susurró. Solo necesitabas tiempo.
El jardín siguió floreciendo durante generaciones. Los nietos de Rosalía y Edward jugaron entre los rosales. Aprendieron a podar los setos, a regar las hortensias, a conocer el nombre de cada flor. Y cada primavera, cuando el cerezo se cubría de blanco, la familia entera se reunía bajo sus ramas para recordar la historia de aquellos dos que se perdieron, se encontraron y se amaron con una intensidad que el tiempo no pudo borrar. La casa de Rosewood Manor pasó de padres a hijos, de hijos a nietos, siempre con la condición de que el jardín se mantuviera vivo. Y así fue. Durante décadas, durante siglos, las flores siguieron creciendo, los árboles siguieron dando frutos, y la tierra siguió guardando el secreto de un amor que había renacido de sus propias cenizas. Los viajeros que pasaban por Hampshire solían detenerse frente a la verja de hierro forjado, atraídos por el color de las flores que asomaban entre las ramas. Algunos preguntaban si podían entrar, y los dueños de la casa, fieles a la tradición de generosidad que Rosalía había establecido, siempre abrían la puerta. «Pasen», decían. «El jardín es de todos, siempre lo ha sido». Y los visitantes caminaban entre las hileras de lavanda, admiraban los rosales trepadores, se sentaban en el banco de piedra donde Rosalía y Edward habían pasado tantos atardeceres. Y aunque no conocían la historia completa, algo en el aire les decía que aquel no era un jardín cualquiera. Era un jardín que había sido regado con lágrimas y con risas, con silencio y con palabras, con 15 años de espera y con una vida entera de redención. Algunos, al irse, recogían una flor del camino, no por robo, sino por recuerdo. Y esas flores viajaban a otros jardines, a otras tierras, llevando consigo un pedacito de Rosewood Manor a todos los rincones del mundo. Así, sin que nadie lo planeara, el amor de Rosalía y Edward se extendió más allá de las fronteras de Hampshire. Llegó a condados lejanos, a países que ellos nunca pisaron, a corazones que nunca conocieron. Porque las historias de amor verdadero, cuando se cuentan con honestidad, tienen la capacidad de cruzar océanos y generaciones, de tocar a personas que nunca conocieron a sus protagonistas, pero que, de alguna manera, los reconocen como propios. Y cada vez que alguien plantaba un rosal en memoria de aquella historia, algo de Rosalía y Edward seguía vivo. Cada vez que alguien perdonaba un error después de años de silencio, algo de su legado se renovaba. Cada vez que un amor roto encontraba el valor de reconstruirse, el jardín de Rosewood Manor florecía un poco más. Porque al final, la historia no era solo de ellos. Era de todos los que habían amado y perdido, de todos los que habían esperado contra toda esperanza, de todos los que habían tenido el coraje de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Esa noche, mientras el sol se ponía tras las colinas de Hampshire y el jardín se teñía de dorado y naranja, una brisa suave movió las ramas del cerezo. Los pétalos cayeron lentamente, formando una alfombra blanca sobre la tierra, y por un instante, si uno cerraba los ojos y escuchaba con atención, podía oír dos voces susurrando entre las hojas. No decían palabras. No hacía falta. Era solo el sonido de dos almas que, después de todo, habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Y ese sonido, ese eco de un amor que había desafiado al tiempo, siguió resonando en Rosewood Manor durante generaciones, hasta que el jardín se volvió leyenda, y la leyenda, eternidad. Sucedió que, con el paso de las décadas, el nombre de Rosewood Manor se fue borrando de los mapas oficiales. Los nuevos caminos evitaban aquella ruta, los trenes pasaban de largo, y las generaciones más jóvenes olvidaron la historia de la duquesa que había plantado un jardín con sus propias manos. Pero la tierra no olvida. La tierra guarda memoria de todo lo que ha recibido, las lágrimas, las semillas, los pasos, los susurros, y así, aunque nadie recordara ya la historia completa, el jardín seguía floreciendo cada primavera con una intensidad que desafiaba toda explicación. Los botánicos que lo visitaban se maravillaban ante la variedad de especies que crecían juntas, como si una mano invisible las hubiera dispuesto en un orden secreto. Las rosas trepadoras se enredaban con la madreselva, la lavanda crecía al pie de los cerezos
y los tulipanes brotaban entre las piedras del camino como si hubieran estado allí desde siempre. Un viejo jardinero, el último que recordaba haber conocido a Rosalía en vida, solía sentarse al atardecer en el banco de piedra y hablar con las flores. Los niños del pueblo se reían de él, pero él no les hacía caso. Sabía cosas que ellos no sabían. Sabía, por ejemplo, que si uno se sentaba en silencio el tiempo suficiente, podía sentir una presencia cálida a su lado, como si alguien se hubiera sentado también, sin hacer ruido, para compartir la puesta de sol. «Son ellos», decía el viejo jardinero, a quien quisiera escucharlo. «Siguen aquí, cuidando el jardín, esperando la primavera». Y aunque los niños se reían, algo en su voz les hacía callar. Porque cuando el viento movía las ramas del cerezo y los pétalos caían como nieve blanca, incluso los más escépticos sentían un escalofrío que no era de miedo, sino de algo parecido al reconocimiento. El tiempo siguió su curso. El viejo jardinero murió, y con él se fue el último testigo vivo de aquellos años. La casa pasó a manos de una familia que no conocía la historia, que la compró por su belleza y no por su memoria. Durante un tiempo, el jardín fue descuidado. Las malas hierbas crecieron entre los rosales, los setos perdieron su forma, y el cerezo, aquel cerezo que Edward había ayudado a plantar, comenzó a inclinarse como si el peso de los años lo doblara. Pero algo ocurrió una noche de primavera, cuando la luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada. La nueva dueña de la casa, una mujer joven que había heredado la propiedad de un tío lejano, despertó sobresaltada por un sueño que no podía recordar. Se levantó, se asomó a la ventana y vio algo que la dejó sin aliento. El jardín entero estaba cubierto de flores, no las flores habituales de la temporada, sino una explosión de colores que no había visto antes. Rosas de un rojo tan intenso que parecían arder bajo la luz de la luna, lavanda que brillaba como si estuviera cubierta de rocío, y el cerezo, aquel cerezo inclinado, erguido de nuevo, cubierto de cientos de flores blancas que se mecían suavemente en la brisa nocturna. Salió al jardín sin zapatos, sintiendo la hierba húmeda bajo sus pies descalzos, y mientras caminaba entre las flores, sintió una paz tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas sin saber por qué. Algo en aquel lugar la llamaba, algo que no podía explicar con palabras, pero que su corazón reconocía. Se sentó en el banco de piedra, el mismo donde tantos atardeceres habían compartido dos almas que se habían encontrado después de perderse, y miró el cielo estrellado. Y entonces, sin saber cómo ni por qué, supo la historia, no porque nadie se la hubiera contado, sino porque el jardín mismo se la susurró. Cada flor, cada hoja, cada raíz le contó lo que había ocurrido allí. El abandono, el dolor, la espera, el regreso, el perdón, el amor que había renacido de las cenizas del orgullo. Cuando el amanecer tiñó el horizonte de rosa y oro, la mujer sonrió. Se levantó, entró en la casa y tomó una decisión. No vendería la propiedad, no la convertiría en un hotel de lujo ni en una residencia de verano. La cuidaría, mantendría el jardín vivo y contaría la historia a todos los que quisieran escucharla. Y cumplió su promesa. Durante el resto de su vida abrió las puertas de Rosewood Manor a todo aquel que llegara. A veces eran parejas jóvenes que buscaban un lugar bonito para casarse. Otras veces eran mujeres mayores que habían perdido la esperanza en el amor. Y a veces, simplemente, eran almas cansadas que necesitaban un lugar donde sentarse en silencio y escuchar el viento entre las flores. A todas las recibía igual. Les ofrecía una taza de té, un paseo por el jardín, y al final, cuando se sentaban en el banco de piedra, les contaba la historia de Rosalía y Edward. No como una leyenda, sino como algo que había ocurrido realmente, en aquel mismo lugar, bajo aquel mismo cielo. Y las personas que la escuchaban se iban transformadas, no porque la historia fuera extraordinaria, sino porque era verdadera, porque todos, en algún momento de sus vidas, habían sido Rosalía o habían sido Edward. Todos habían esperado a alguien que no llegaba o habían llegado demasiado tarde. Todos habían necesitado una segunda oportunidad
o la habían negado por miedo. Y al escuchar que el amor podía renacer incluso después de 15 años de silencio, algo en ellos se abría. Una puerta que habían cerrado hacía tiempo se entreabría, dejando pasar un rayo de luz. No era una solución mágica, no era un final de cuento de hadas. Era solo la certeza de que, mientras hubiera vida, mientras hubiera tierra donde plantar una semilla, siempre habría esperanza. La mujer que había heredado Rosewood Manor vivió hasta una edad avanzada. Cuando murió, sus hijos encontraron entre sus pertenencias un cuaderno donde había escrito, con letra temblorosa, las palabras que el jardín le había susurrado aquella primera noche. No era una historia completa, sino fragmentos, impresiones, sensaciones. Pero al final del cuaderno, en una página que parecía haber sido escrita con especial cuidado, había una frase que sus hijos nunca olvidaron. El amor verdadero no termina. Se transforma en flor, en viento, en memoria. Y mientras haya alguien que lo recuerde, seguirá vivo. Los hijos enterraron a su madre bajo el cerezo, junto al banco de piedra, y colocaron una placa sencilla que decía simplemente, «Aquí descansa una mujer que supo escuchar al jardín». Y el jardín siguió floreciendo. Pasaron las generaciones. La casa cambió de dueños varias veces. Hubo guerras, hubo hambrunas, hubo épocas de abundancia y épocas de escasez. Pero el jardín sobrevivió a todo. Porque había algo en aquella tierra que la hacía fértil más allá de toda lógica. Algo que los agricultores llamaban buena mano y los poetas llamaban bendición. Y aún hoy, si uno viaja a Hampshire y pregunta por Rosewood Manor, los ancianos del pueblo le señalarán un camino de tierra que se pierde entre los campos. Siga recto, dirán, hasta que vea las flores. No podrá equivocarse. Las verá antes de llegar. Y cuando uno llega, cuando ve aquella explosión de color en medio del paisaje, cuando siente el aroma de la lavanda y escucha el susurro de las hojas, algo ocurre. Sin saber por qué, uno se sienta en el banco de piedra y se queda en silencio. Y mientras el viento mueve las ramas del cerezo y los pétalos caen como nieve blanca, uno siente que no está solo. Dos almas, dos amantes que aprendieron a amarse después de haberse perdido, siguen allí, cuidando el jardín, esperando la primavera, recordándole a todo el que llega que el amor verdadero no es el que nunca se quiebra, sino el que, después de quebrarse, se reconstruye con más fuerza. Y mientras haya un jardín que florezca, mientras haya un cerezo que se vista de blanco, mientras haya alguien dispuesto a sentarse en silencio y escuchar, ellos seguirán vivos. En la tierra, en el aire, en cada flor que nace. Esa es la historia de Rosalía y Edward. Esa es la historia que el jardín nunca dejará de contar. Y esa historia, ahora, también es tuya.